gran sector del pueblo cristiano evangélico en el mundo celebra en el día de hoy el Día de la Biblia. Y este es una de esas cosas que nosotros necesitamos como que disfrutar, recordarnos y de alguna manera afirmar nuestra dependencia a eso tan especial que Dios en su gracia nos entregó. Entonces, bueno, yo creo que usted sabe por qué hoy celebramos el Día de la Biblia, ¿sí? El 31 de octubre, allá por el año 1517, siglo XVI, el monje agustino Martín Lutero levantó o mejor dicho, hizo algo que para él era un simple ejercicio académico, tratar de invitar a reflexionar a través de unas tesis sobre lo que la iglesia había establecido a través de la doctrina de las indulgencias, que se había convertido en una estrategia de mercadeo, de una manera terrible se había destrozado la esencia del evangelio. Y Lutero coloca estas tesis para que la gente reflexione, y lo que él no se imaginaba fue todo lo que esto surgió. Pero esta acción de poner las tesis en la puerta del templo donde él era pastor y en el seminario donde él enseñaba, desató toda una serie todo un movimiento que finalmente llevó a lo que se conoce como la reforma de la iglesia. Pero, ¿por qué ese día se conoce o se destinó a celebrarlo como el Día de la Biblia? Porque probablemente el más grande aporte de la reforma protestante fue que la iglesia volvió los ojos a la escritura. Recuerde, la iglesia no tenía acceso a la Biblia se leía desde los púlpitos, incluso se leía en latín. O sea, si tú no eras un conocedor de esta lengua, de este idioma, no podías ni siquiera, escuchabas que se leía ya y que eso que se leía era de la Biblia, pero no tenías ni la menor idea. Luego la persona que lo leía hacía una explicación, una homilía, pero el pueblo no tenía contacto con la escritura. La reforma regresó la palabra al centro de la vida cristiana y por eso ese día lo celebramos. Pero ayer en la parte de la dinámica que hicimos se invitó a estudiar segunda de Timoteo y al final del capítulo 3 de segunda de Timoteo hay un texto que yo me atrevería a afirmar que todos nos sabemos, si no de memoria en forma literal, por lo menos sí en una especie de paráfrasis personal del texto. Pero allí al final del capítulo 3, Pablo hace una declaración que es uno de los versículos más claros, contundentes e influyentes en cuanto a la descripción de la importancia de las Sagradas Escrituras. A la altura del verso 16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y este par de versículos que hemos memorizado, porque nos llevan a mirar la palabra de Dios desde su origen hasta su propósito. Porque ¿cuál es el origen? Inspirada por Dios. ¿Y cuál es el propósito? Que el hombre de Dios sea perfecto, preparado para toda buena obra. Pero es interesante que en ese recorrido del origen al propósito, el texto nos muestra lo que la Biblia hace. Entonces dice, la Biblia enseña, redarguye, corrige e instruye, ¿no?
O sea, eso es lo que la Biblia hace para que seamos perfectos y estemos preparados para toda buena obra. Pero si uno mira el texto, no solamente el versículo como tal, sino la totalidad del texto en el que ese verso está incluido, es fascinante cómo Pablo llega al final de ese capítulo y hace esa declaración como axiomática, ¿cierto? De lo que es la Biblia y su importancia. Pero, y ese es el recorrido que quiero invitarles a que hagamos hoy. Uno lee el capítulo 3 de segunda de Timoteo y en forma desprevenida se puede perder esa riqueza, o de pronto incluso hasta pensar que son dos temas completamente diferentes. Pablo está hablando de una cosa y al final como que se acuerda de la Biblia y termina diciendo no, y la Biblia es inspirada por Dios y repito, leer este pasaje así en forma rápida o desprevenida, uno puede como pensar que son dos temas completamente divorciados. Pero quiero que apreciemos la riqueza al conectar lo que Pablo dice al principio de este capítulo y cómo termina. Miremos el capítulo 3 de la segunda carta a Timoteo. Dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Por qué? Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca llegan al conocimiento y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera como Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevivieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y termina: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces lo que quiero que hagamos en los próximos minutos es este texto que sabemos que habla de la importancia de la escritura desde su origen hasta su propósito. ¿Cómo se conecta con un pasaje donde Pablo viene hablando más bien de los tiempos finales, ¿cierto? De la característica que tienen los tiempos finales. Entonces hagamos este recorrido e intentemos conectar esto en el marco de nuestra celebración en el día de hoy. La primera cosa que quiero que notemos en el texto es que vivimos tiempos peligrosos con tendencia a empeorar, a empeorar. Vivimos tiempos peligrosos, pero con tendencia a empeorar. O sea, cuando soñamos con que esto algún día va a cambiar y vamos a vivir algo bonito, y todas estas situaciones de presión y penumbras que vivimos ahora
van a ceder y vamos a entrar como en una especie de, de bienestar cósmico y todo ese tipo de cosas. No se crea ese cuento. O sea, lo que el apóstol Pablo nos está diciendo aquí no es el resultado de la pluma de un hombre pesimista, golpeado por una realidad de sufrimiento y que incluso está escribiendo desde prisión, porque recuerde, Pablo está escribiendo desde la prisión. Entonces uno dice, no, lo que el tipo está expresando es como el estado de ánimo en que se encuentra. Por eso habla de lo terrible que van a ser los tiempos y todo lo demás. No, escuche. Pablo está describiendo su tiempo, alertando a su joven discípulo a que se ponga pilas a leer el tiempo, pero si usted aprecia, esta es una descripción presente y absolutamente fiel de nuestro tiempo. Mire, estaba ayer en un momento intentando hacer como una reflexión en torno a cómo los tiempos han venido. Por ejemplo, algunos de los que no vivimos ni la Primera ni la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, crecimos todo el tiempo estudiando esos fenómenos y como asustados porque en cualquier momento todo era que se iba a desatar la Tercera Guerra Mundial. Entonces uno decía, la Tercera Guerra Mundial tiene que ser el acabose. ¿Qué puede ser peor que una Tercera Guerra Mundial? ¿Y qué puede sumir al mundo en algo más catastrófico que una Tercera Guerra Mundial? Pero nota, no ha habido Tercera Guerra Mundial. Pues, o por lo menos como la concebimos, ¿cierto? Porque ¿qué pensábamos en el modelo de cómo fue la Primera y la Segunda, no? Más o menos así, una confrontación bélica donde las naciones iban a sacar su arsenal y no sé qué y todo ese tipo de cosas. Pero no hemos vivido experiencias más traumáticas, más duras, más impactantes para la humanidad que los efectos de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Y no hemos tenido una Tercera Guerra Mundial como por lo menos la esperábamos, pero sin duda alguna, no es porque la historia de la humanidad ha mejorado, no, al contrario, es porque el asunto ha asumido situaciones tan dramáticas que no necesitamos ni siquiera que los países saquen sus arsenales nucleares y todo ese tipo de cosas para que el mundo esté sumido en una terrible crisis como la que se ha dado con el paso del tiempo. Ahora, uno mira la historia y uno puede identificar muchas expresiones de maldad y muchas de ellas con el paso del tiempo se han intensificado. Y cualquiera puede decir, bueno, pastor, pero maldad ha habido toda la vida. Hoy se habla que los movimientos estos de modelos de familia contrarios al de la Escritura, eso ha habido toda la vida. Sí. No, que fenómenos, que la rebeldía de los hijos, que no sé qué, que esas son situaciones pecaminosas que se han dado toda la vida. Sí, es cierto. Pero ¿qué es lo que usted y yo hemos visto con el paso del tiempo? Que estos fenómenos se han intensificado, se han masificado, ¿sí? Lo que era una conducta que a muchos como que horrorizaba. Cuando se presentaban ciertas conductas en la sociedad y uno decía, terrible eso. Hoy son conductas que se han masificado, incluso han pasado a ser modelos de piedad, de valentía y tantas cosas más. La situación, por ejemplo, de inseguridad, ¿no? Hace algunos años los que sufríamos las diferentes expresiones de violencia aquí en los países latinoamericanos, soñábamos con que, bueno, algún día, no sé, me voy para Europa, me voy para Estados Unidos para tratar de estar más tranquilos. Sí es más tranquilo Europa hoy, sí es más tranquilo Estados Unidos hoy cuando
miles y miles de personas están empujando la línea fronteriza para meterse a un país que se está convirtiendo en una especie de bomba de tiempo. Europa, con todas estas amenazas, con la migración impresionante que están sufriendo todos estos países. Entonces, ¿qué es lo que quiero que observemos? Que cada vez hay menos lugares en el planeta donde el ser humano se pueda sentir 100% seguro, ¿no? Vuelvo y repito, uno decía, no, yo algún día me iré para tal parte, para no sé dónde, y ahí terminaré seguro, porque es que esos... No, cada vez hay menos lugares donde el ser humano pueda sentirse seguro, porque los tiempos son peligrosos, y escúcheme, no van a mejorar, no van a mejorar. Así será la característica de los tiempos postreros. Entonces, esta es la primera declaración que Pablo hace. Le dice a Timoteo, debes saber esto, debes saberlo, que en los postreros tiempos, en los postreros días, vendrán tiempos peligrosos. Ahora, nos planteamos entonces la siguiente pregunta, ¿cierto? ¿Por qué se dan estos tiempos peligrosos? ¿Qué es lo que ocurre para que los tiempos sean cada vez más peligrosos? Bueno, Señor, mira, nota, la iglesia está creciendo, estamos orando en países como por ejemplo los nuestros, donde hace 40 años atrás la población cristiana evangélica era una minoría prácticamente que no aparecía en las estadísticas. Hoy somos miles y millones de personas. ¿Por qué los tiempos siguen siendo tan peligrosos y se van a tornar peores? Nota el verso 2. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes, y bueno, toda esa lista que aparece ahí. ¿Por qué tenemos tiempos peligrosos? Porque hay hombres peligrosos. Porque hay hombres peligrosos. Porque cuando se habla de tiempos peligrosos, uno esperaría una descripción similar, por ejemplo, a la de Mateo 24. ¿Cómo describiría el apóstol Pablo los tiempos peligrosos? Bueno, hambre, pestes, terremotos, pandemias, ¿no? Y una cantidad de cosas que identifican tiempos peligrosos. Pero cuando Pablo define los tiempos peligrosos, dice, el problema es que hay hombres peligrosos. Y la característica, bueno, él hace una descripción muy amplia, ¿no? De estos hombres, un abanico de calificativos que al leerlos hay algunos que ni sabemos qué significan, ¿cierto? Pero suenan feos, ¿no? Terrible todo lo que caracteriza a ese hombre de los tiempos finales, ¿no? Pero todos esos matices que amplían la descripción que el apóstol Pablo habla de esos hombres, se resumen en una. ¿Cuál es? ¿Cuál sería la característica más marcada que identifica a estos hombres peligrosos? ¿Cómo? No. Amadores de sí mismo. ¿Por qué el hombre se ha tornado en una criatura tan peligrosa? Porque el hombre ha concentrado su visión en sí mismo, ha volcado su amor hacia sí mismo, ha impulsado todos sus deseos hacia la satisfacción de sí mismo. Y cuando tú buscas satisfacerte a ti mismo, te vas a llevar por delante al que sea. Hay algo tan espectacular en el texto. Mire otra vez el versículo 2. Porque observe que hay una especie de corchete, de paréntesis, que encierra todo este abanico de cualidades que tienen esos hombres. Mire cómo arranca. Porque habrá hombres que amadores de sí mismos.
¿Qué características tienen esos hombres amadores de sí mismos? Son avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados. La idea aquí es alguien hinchado de vanidad. Es lo que significa esa expresión, infatuados, ¿no? Pero nota cómo termina: amadores de los deleites más que de Dios. ¿Sí? Por eso les decía, el paréntesis, los corchetes que encierran estas características es, por un lado, un hombre que se ama a sí mismo, exageradamente, un hombre que se ama a sí mismo, pero el otro corchete es, y que por ende no ama a Dios. Amadores de los deleites más que de Dios. Y es que cuando el objeto de mi amor es mi yo, necesariamente me alejo del amor a Dios. Necesariamente. Estos hombres son amantes de los deleites más que de Dios. Y este es el valor fundamental que defiende el sistema. Este es un mundo antropocéntrico, donde la avaricia lo justifica todo, hasta los más aberrantes actos de maldad. Bueno, a veces me da hasta cosa, pero estas son cosas que escuchamos todos los días en las noticias. La semana pasada escuchaba de un chico que se unió con unos amigos para asesinar a su propio padre. 90 y pico de heridas con arma blanca por un asunto de diferencia con su padre. O sea, estamos hablando de expresiones de maldad de manera aberrante. El afecto, incluso el texto menciona algo. Dice, sin afecto natural. O sea, lo que el texto está diciendo es que el afecto ha menguado a tal punto que hasta el natural ya escasea. ¿No? Porque es natural que un hijo ame a su padre y que un padre ame a su hijo. Es natural que una madre ame a lo que da a luz, pero lo mata en el vientre, aún en el vientre. Pero lo abandona una vez nace. O sea, el afecto natural se perdió por completo. Hoy con todo esto de la preservación de la naturaleza, ¿no les parece que es natural que uno quiera preservar la naturaleza? Debería ser natural, pero es absurdo. O sea, yo vivo en el campo y destruyo todo lo que está ahí, pero es que venga, esa es la supervivencia de mi propio hijo que viene detrás mío. O sea, pero no hay afecto natural. Lo que debería ser natural para cualquier ser humano se ha perdido por completo. Y la ecuación parece ser muy simple. Cuando el amor está centrado en ti y en tus deleites, el amor a Dios se enfría y se disipa. Y parece ser que ese desmedido amor por uno mismo es el fundamento de toda la depravación. Es finalmente lo que configura los tiempos peligrosos de los que el apóstol Pablo habla. El texto parece referirse, y bueno, ahí viene una serie de descripciones más que las voy a mencionar tangencialmente, pero digamos que no nos vamos a ocupar porque no es nuestro tema en esta mañana. Pero el texto parece mencionar que esas conductas que identifican al hombre peligroso, ese hombre amador de sí mismo, también se han colado como al interior de la iglesia, ¿no? Viven
con apariencia de piedad, pero realmente niegan la eficacia de ella, ¿no? Parece que el apóstol Pablo no está hablando simplemente del hombre natural, sino está hablando de un fenómeno que incluso se ha como colado en medio de la iglesia. Menciona también conductas abiertamente pecaminosas, pero también cosas como que todo el tiempo están aprendiendo, pero que nunca llegan al conocimiento de la verdad. Y repito, es inevitable pensar que el argumento paulino en este caso no se está refiriendo simplemente al hombre impío. Se está refiriendo al hombre en términos generales, aún aquellos que se encuentran al interior de la iglesia. Y menciona el ejemplo de Janes y Jambres, este par de hechiceros egipcios que resistieron a Moisés. ¿Recuerdan la historia ya en Éxodo? Bueno, Éxodo no nos da el nombre de ellos, pero la tradición hebrea nos ha regalado los nombres de ellos y por eso Pablo los cita aquí, ¿no? Y la idea aquí es que ellos están viendo a Moisés, están viendo en Moisés la manifestación evidente del poder de Dios, pero ellos la imitan y resisten a Moisés tratando de imitar lo que solo Dios puede hacer. Lo que el hombre hoy está intentando hacer es tratar de imitar lo que solamente Dios puede darnos. Tratar de que el hombre experimente la paz y la tranquilidad que solamente Dios puede dar. Entonces hay esa resistencia, pero llega un momento en que Janes y Jambres le dicen a Faraón: venga, esto es dedo de Dios. ¿Recuerdan? La serpiente, ellos también, las ranas, ellos también trajeron ranas. Pero llega un momento en la tercera plaga en que ellos dicen: no, ya aquí no podemos, esto es dedo de Dios. Este es un grupo de hombres que reconocieron la supremacía de Dios, pero no cambiaron. Porque el texto no dice que entonces, no pasó nada, siguieron siendo los mismos. Y esta es la naturaleza de los hombres que representan estos tiempos. Los tiempos peligrosos, que resisten a lo que Dios en forma evidente nos está mostrando, nos está dando a conocer, pero no alcanzan entendimiento de la verdad. Todo el tiempo están conociendo, pero no alcanzan entendimiento de la verdad, y por eso se vuelven personas insensatas. Ahora, ¿cuál es la alternativa para los tiempos peligrosos? ¿No? Porque, bueno, Pablo plantea algo en forma categórica, uno diría casi que simple, directa. Dice: mira, la alternativa para los tiempos peligrosos no son tiempos mejores, es el hombre de Dios. El hombre de Dios. Y quiero que observe la manera como el apóstol desarrolla su argumento. Cuando ya hace toda esa descripción como medio fatalista, desalentadora, estos hombres que se meten encubiertamente en la casa de las mujercillas, estas que siempre están aprendiendo pero nunca llegan al conocimiento de la verdad, estos que resisten el poder de Dios aunque es evidente y no lo aceptan. O sea, este es el cuadro de ese hombre peligroso, ¿cierto? Entonces Pablo ahora enfoca su atención en su joven discípulo. Se dirige a él, concentra su atención en Timoteo y le señala, ojo con esto, cuál es el rol que debe seguir el discípulo en los tiempos peligrosos. ¿Cuál es el rol que debe jugar la iglesia en los tiempos peligrosos? Nuestro compromiso no es con cambiar los tiempos. Nuestro compromiso es con manifestar el hombre de Dios. A veces nos hacemos agendas ideales como iglesia. Es que queremos cambiar este país, esta ciudad, esto no sé qué. Esa es nuestra meta. Escúchame, no es el compromiso de la iglesia cambiar los tiempos.
El compromiso de la iglesia es manifestar el hombre de Dios, porque el hombre de Dios es la alternativa divina para los tiempos peligrosos. Entonces, Pablo le dice a Timoteo cuál es el rol que él como discípulo debe jugar en los tiempos peligrosos, y que en últimas es el rol que la iglesia debe jugar en estos tiempos. Por eso nota a la altura del verso 10, pero, contraste, ¿no? Todo eso que dice, pero tú, Timoteo, has seguido mi doctrina, mi conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Bueno, y le menciona ahí toda una serie de cosas más, persecuciones, y todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecuciones. Y a la altura del verso 14 dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Nota lo curioso aquí. Pablo viene hablando de los tiempos peligrosos, que es la consecuencia de hombres peligrosos. Y entonces cuando uno esperaría que retomara eso de los tiempos peligrosos, dice, no. Tú has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio a ti, las cuales te dan acceso a la salvación que es en Cristo Jesús. Y repito, los tiempos peligrosos son las consecuencias de hombres peligrosos. Entonces la alternativa del Señor es el hombre de Dios. Y el hombre de Dios, cuando Pablo le va a hablar de esto, entonces se dirige directamente a Timoteo y comienza hablándole de la doctrina. Porque le dice, tú has seguido mi doctrina, pero no es un tratado de filosofía de piedad. No, la doctrina es una vida que manifiesta al Señor, porque cuando le habla de la doctrina le dice, tú has visto mis persecuciones, tú has visto mis luchas, tú has visto y de todas ellas me ha librado el Señor. No le dice, tú recuerdas que sí, y no lo puso a recitar versículos, le habló de qué, de su testimonio de vida, porque la doctrina, repito, no es una filosofía de piedad. No. La doctrina es un modo de vida que manifiesta a Cristo. Y entonces, aquí hay algo muy interesante. Le dice, los malos hombres no tienen esto en consideración. No les interesa esto para nada. Y entonces Pablo está hablando de su doctrina. Pero ¿en qué consiste la doctrina de la que Pablo tanto proclama? Y ahora es mucho más específico. Le dice a Timoteo que persista en lo que él ha aprendido. ¿Qué es lo que Timoteo ha aprendido? Por eso, pero la doctrina es la primera expresión que usa. Tú conoces mi doctrina, síguela, ¿cierto? Pero luego le dice, ¿qué es lo que Timoteo ha aprendido? Incluso lo ha aprendido desde niño. ¿Qué es lo que ha aprendido? Las sagradas escrituras. O sea, lo que Pablo está diciendo es, mi doctrina, la que quiero que imites, que vivas, es en últimas ¿qué? Las sagradas escrituras. Porque desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Y le dice, ojo con esto, persiste en lo que has aprendido. Persiste en lo que has aprendido. ¿Usted recuerda una de las características de los hombres malos? Que todo el tiempo están ¿qué? Conociendo, pero no, todo el tiempo están aprendiendo, pero no llegan al conocimiento de la verdad. Ahora le dice a Timoteo, persiste tú en lo que has aprendido. Escúchame esto. El objetivo del aprendizaje no es que sepas, es que te establezcas en la verdad.
Estos todo el tiempo están aprendiendo, pero nunca llegan al conocimiento de la verdad. Por eso yo soy un convencido que este es un texto que no habla simplemente al hombre impío. Porque a mí me da la impresión que hay muchos al interior de la iglesia que todo el tiempo aprenden y se conocen todos los fundamentos de la fe, pero no vienen al conocimiento de la verdad. Porque, repito, el objetivo del aprendizaje no es que sepas, el objetivo del aprendizaje es que te establezcas en la verdad. O sea, que esa verdad transforme tu vida. Porque no es una filosofía de piedad, reitero, es una vida que yo abrazo. Este joven discípulo va a enfrentar la seducción del sistema que tratará de envolverlo. Por eso arranca el texto diciéndolo, pero tú debes saber esto. Timoteo, vas a vivir en un tiempo donde todo va a intentar seducirte, desviarte, envolverte. Es un sistema que va a invitarte a centrar la atención en ti mismo, en lo que tú puedes lograr, en lo que tú puedes tener, en lo que tú puedes alcanzar, en los sueños que puedes llegar a cumplir. Y ahí está la centralidad del mensaje de la Escritura, que pone mi atención en el verdadero eje, que no soy yo, no soy yo. Escúchame, desde el inicio mismo de la revelación, la palabra dejó en claro quién es el protagonista. La Escritura arranca diciendo que Dios creó, no le pidió permiso ni consejo a nadie. Todo lo creado dependió de Él y de su palabra, incluso lo que creó en el sexto día. ¿Recuerdan qué creó en el sexto día? Al hombre. O sea, aún el hombre, que hoy se cree el centro del universo, fue creado en dependencia absoluta de la voz de Dios. Todo depende y está en relación directa con el aliento de su boca. Él dijo y fue. La Escritura me está mostrando, vuelvo y repito, desde que arranca, que el centro de todo este proyecto es Dios, no nosotros. Que el protagonista es Él, no nosotros. Por eso la Escritura es la antítesis del modelo social establecido por el hombre en su condición caída. ¿Cuál es el modelo social? Que tú eres el centro, que tú debes lograr todo lo que quieres, que tú debes satisfacer todos tus deseos, que tú debes alcanzar todos tus sueños, que tú debes sobreponerte a todo lo que está a tu alrededor y no importa quién te lleves por delante. Si eso justifica el que tú alcances lo que quieres, dale. Ese es el modelo social del hombre caído. Por eso la Escritura viene a decir, no. El centro de todo es Él. Todos gravitamos y dependemos de Él. Todo gira en torno a Él y dependemos completamente de su palabra. Y finalmente, porque les dije, ¿no? La alternativa a estos tiempos peligrosos es el hombre de Dios. Bueno, ¿y el hombre de Dios de dónde sale? Si ya vimos que todo esto permeó incluso la iglesia y todo lo demás. El hombre de Dios es el resultado del obrar de la palabra. Es el resultado de la acción de la palabra. Cuando un hombre permite que la palabra de Dios opere en su vida, ese hombre ahora es un hombre de Dios. Amén. Y esto es fascinante, mira. La alternativa a los tiempos peligrosos no son tiempos mejores. Es un hombre nuevo. ¿Sí ves? Otra vez. La alternativa, la solución a los tiempos peligrosos no son tiempos mejores. Es un hombre nuevo. Pero el hombre nuevo
no es el resultado de su capacidad, de su esfuerzo, de todo lo que quiere. No, escúchame. El hombre nuevo no es el que alcanza con su capacidad todo lo que quiere. Es el que desde su humildad reconoce la identidad de su verdadero dueño, Dios. Repito, el hombre nuevo no es el que con su capacidad consigue todo lo que quiere. Es el que desde su humildad reconoce la identidad de su verdadero dueño, que es Dios. Por eso Pablo le dice a Timoteo, esa escritura te puede hacer sabio. Y la verdadera sabiduría no está en la capacidad que tengas de lograr lo que te propones, sino en la disposición que tengas de entregarle a Dios todo lo que eres. Esa es la verdadera sabiduría. No es que yo me las sé todas para conseguir lo que quiero. No. La verdadera sabiduría es que yo me dispongo para entregarle todo a quien es mi verdadero dueño. Y termina con el texto con que nosotros iniciamos. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. El hombre de Dios, recuerde, esa es la alternativa a los tiempos peligrosos. El hombre de Dios perfecto, porque ese hombre de Dios está listo, preparado ¿para qué? Para toda buena obra. Y luego nos aclararía en Efesios que esas las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Sí? Mira lo fascinante del cierre de esta reflexión. Toda la escritura es inspirada por Dios. Incluso el término ahí se podría traducir literalmente, toda la escritura es soplada por Dios. Es como ese aliento divino que trajo a la existencia todo lo que hoy vemos, cuando Dios dijo, sea la luz, y la luz fue. Es como si ese aliento divino, que repito, trajo a la existencia lo que hoy vemos, siguiera entre nosotros a través de la escritura. Porque toda la escritura es inspirada por Dios. Y Pablo nos aclara, el origen de la escritura es Dios. Hubo instrumentos que Dios usó para ponerla por escrito y todo lo demás, para recopilarla, pero quien originó la escritura es Él. Pero el propósito de esa escritura es que el hombre de Dios sea perfecto. Perfecto. Ese es el propósito. Por eso hay algunos que todo el tiempo están aprendiendo, pero nunca llegan al conocimiento de la verdad. Pero tú, Timoteo, persiste en lo que has aprendido. O sea, mantente ahí. No te desconectes. Porque el objetivo no es que sepas, sino que te establezcas. Y para eso, la escritura me enseña, me redarguye. Y el término aquí es contraargumentar. Y el término es perfecto en medio de todo el contexto del pasaje. Porque aquí estamos expuestos todo el tiempo al argumento del mundo. Tú eres el centro del universo. Tú eres, todo está diseñado para tú. No. Entonces la escritura me redarguye, la escritura contraargumenta al argumento del mundo. No. Escúchame, no eres tú el centro. Es Él. Pero además dice que me corrige y me instruye en la justicia. La agenda de Dios para la humanidad sigue siendo su palabra,
porque ella da testimonio de su Hijo. Esa es la propuesta de Dios para la humanidad. Ese es el regalo del que a veces no somos conscientes y que hoy celebramos. Ese es el regalo que a veces menospreciamos, que no consultamos, que no leemos, que no seguimos. Pablo comienza esta porción hablando de los tiempos peligrosos, que son el resultado de hombres peligrosos, y termina hablando del hombre de Dios, que es el resultado del obrar de la palabra. Aquel 31 de octubre de 1517, cuando Martín Lutero clavó allí en la puerta de la capilla ese escrito titulado Las 95 tesis en contra de las indulgencias, nunca se imaginó todo lo que se iba a desatar con esa sencilla iniciativa. Nunca imaginó el impacto que esta acción iba a tener en el curso de la iglesia, que por ese entonces navegaba lejos del propósito de Dios. Todo ese movimiento de reforma con sus múltiples implicaciones nos llevó a volver a la Escritura. Durante el tiempo en el que Lutero estuvo preso por protección, tradujo el Nuevo Testamento al alemán, y muchos tuvieron acceso por primera vez a leer líneas de las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras volvieron a estar en manos de cada persona, de cada hogar, y a partir de ese momento, milagros en miles y miles de personas fueron hechos a través del mensaje glorioso de la Escritura. He estado leyendo algunas cosas muy bonitas, algunos testimonios, pero me llamó la atención Fidor era un joven descontrolado. Su vida consistía en comer, beber, hablar de música, teatro, andar en compañía de mujeres. Soñaba con la fama, se involucró en un movimiento para la reforma política y social de Rusia durante el represivo reinado del zar Nicolás I. Por eso fue arrestado y condenado a ser ejecutado. En esa mañana fría en que los prisioneros eran sacados de su celda para ser fusilados, los guardias de la prisión ya empuñaron los fusiles y apuntaron, y en el último momento se levantó una bandera blanca para anunciar que el zar Nicolás I había conmutado la sentencia por una cadena perpetua en la región de Siberia. A los 28 años de edad llegó a Siberia en una noche de Navidad de 1849. Dos mujeres que estaban allí a escondidas le metieron entre sus enseres un Nuevo Testamento. Los guardias no se percataron y él pudo tener en su prisión un ejemplar del Nuevo Testamento que meticulosamente guardó y leyó hasta el último de sus párrafos. Durante el tiempo en prisión, Fyodor Dostoyevsky, el gran novelista ruso, leyó el Nuevo Testamento, como él dijo después, de cabo a rabo, y se aprendió gran parte del mismo de memoria. Tiempo después escribió: creo que no hay nadie más amoroso, profundo, solidario y perfecto que Jesús. Me digo a mí mismo
con un amor celoso, que no solo no hay nadie como Él, sino que nunca podrá haber nadie como Él. Dostoyevski encontró a Cristo por medio de la lectura de un Nuevo Testamento en la prisión. El regalo que hoy tenemos de que la Biblia puede estar en manos de cualquier persona es algo que nunca podremos medir su impacto. Pero hay otro famoso hombre también en la historia, una de la figura clave del movimiento de Ilustración, que fue incluso posterior a la Reforma, Voltaire, este filósofo francés, enemigo abierto de la fe cristiana. Durante su relevancia y su cuarto de hora de fama, hizo una declaración que fue muy impactante en su época. Dijo: dentro de 100 años la Biblia será obsoleta y estará fuera de circulación. Profetizó: dentro de 100 años la Biblia será obsoleta y estará fuera de circulación. Un poco menos de 100 años después, algunos dicen que fue exactamente 50 años después, la Biblia, 100 años después, o sea, en el cumplimiento de su profecía, la Biblia era más popular que cualquier libro en la Escritura. Pero lo paradójico de esto es que la que fue su casa en París fue convertida en una fábrica de Biblias. Y ahí 50 años después las sociedades bíblicas compraron esa casa, montaron ahí la imprenta que producía el mayor número de Biblias por hora en todo el mundo, en la casa de este hombre que unos años atrás había declarado que la Biblia sería obsoleta y que nadie la recordaría. Escúchame. La palabra del Señor es eterna. A pesar de los ataques sufridos, la Biblia ha sobrevivido. Y hay un pequeño párrafo que aparece ahí en los Nuevos Testamentos de los Gedeones, que es muy lindo. Y quiero finalizar esta reflexión leyéndola. Dice: la Biblia contiene la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la condenación de los pecadores y la felicidad del creyente. Sus doctrinas son santas, sus preceptos son comprometidos, sus historias son verdaderas y sus decisiones son inmutables. Léela para ser sabio, créela para ser salvo y practícala para ser santo. El propósito de Dios, escúchame. Más adelante dice: la Biblia es el mapa del viajero, el cayado del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y el itinerario del cristiano. Aquí se restablece el paraíso y las puertas del infierno son reveladas. Cristo es el gran tema. Nuestro bien es su diseño y la gloria de Dios su finalidad. Debe llenar la memoria, gobernar el corazón y guiar nuestros pasos. Léela lentamente, frecuentemente y en oración. Es una mina de riqueza, un paraíso de gloria, un río de placer. Es dada a ti en vida, pero será abierta en el juicio y recordada para siempre. Ella encierra la responsabilidad más alta, la recompensa la labor más grande y condenará a todos los que menosprecien su contenido. Escúchame, el propósito de Dios no es cambiar los tiempos, porque todo apunta al establecimiento de un nuevo tiempo. Pero el anhelo del corazón de Dios es que el hombre sea transformado. Y esto solo es posible por medio de la vida de Cristo,
quien ha sido revelado en su palabra. Es ella quien a través de enseñarnos, redarguirnos, guiarnos e instruirnos, hace del hombre de Dios alguien perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Oremos. Señor, gracias. Gracias por el regalo de tu palabra, Señor. Gracias por el profundo amor manifestado a nosotros, no dejándonos sin palabras, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Ayúdanos, oh Dios, a tener una relación dinámica, profunda, con la verdad de Dios revelada en tu palabra, y que al acercarnos a este precioso libro podamos reconocer la vida gloriosa de Cristo y entender que somos la alternativa tuya para estos tiempos peligrosos, Señor. Gracias. Ayúdanos a ser verdaderos hombres de Dios, perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Que nuestro corazón se mantenga amándote apasionadamente, porque eso nos mantendrá alejados de la tentación de centrar nuestro amor en nosotros mismos. Gracias, Señor. A ti la gloria y toda la honra en Cristo Jesús. Amén y amén.